Bueno, queridos hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias a Dios por permitirnos disfrutar este tiempo de estar juntos, de seguir profundizando, reflexionando el tema de la palabra del Señor, especialmente en el Antiguo Testamento. Y me parece que sigue siendo un gran desafío el poder acercarnos al texto bíblico con la intención de encontrar en él a Dios finalmente, ¿no? O sea, finalmente Dios es el ser revelado en toda su excelencia que nos permite encontrarlo con mucha pasión, con mucho amor, con mucho deseo de conocerle más y ver cómo él ha venido viéndose en el devenir del tiempo y que ahora en su misericordia nos permite descubrirlo a través de este maravilloso testamento. Y bueno, confiamos en Dios, seguir aprendiendo de Él a través de su palabra. Bueno, hermanos, vamos a orar antes de iniciar la clase. Les invito a inclinar el rostro y vamos a orar. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu bendición. Gracias por darnos, Señor, la grandeza de saber que tú sigues habitando en medio de nosotros. Gracias por tu palabra. Aquieta, Señor, las tormentas que haya en nuestra alma, en nuestro corazón, y permítenos, oh Padre Santo, poder aprender de tu palabra y buscarte con corazón sincero. Te lo pedimos todo, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de pasar a la clase, hermanos y hermanas, les tengo una noticia. No sé si es buena o es mala, pero finalmente les tengo una noticia. En relación a los exámenes parciales que estamos teniendo para la calificación, ¿no? En un principio, la consigna era poder aprobar los 3 exámenes parciales con un mínimo de 9. Pero entiendo que algunos de ustedes no alcanzaron esa calificación y bueno, repensando un poco la situación y ayudándoles a todos, porque aunque los que sacaron hoy 9 o 10 en su examen, es probable que el siguiente examen saquen 7 y entonces todo el esfuerzo venga para abajo. Entonces lo que vamos a hacer es que lo que se promedie en los 3 exámenes, la calificación que exenta es el 9. Entonces vamos a promediar los 3 exámenes. Si hoy, por ejemplo, ustedes tienen un 7, tendrían que sacar en los 2 exámenes 10 para que entonces puedan acceder a exentar la materia y no enfrentarse al examen final, ¿no? Si alguien sacó 8, por ejemplo, bueno, tiene la oportunidad de sacar 9 en uno y 10 en el otro. Entonces, la suma de las 3 calificaciones que tengamos de los 3 parciales, estaríamos teniendo la calificación de saber si serán exentos o no. Entonces, esto es con la idea de poder ayudarles, ayudar a todos que no se desanimen y, bueno, valorar el esfuerzo de todos que están haciendo para presentar sus exámenes parciales. No sé si quedó claro ahora, hermanos y hermanas. Hago una pregunta, hermano. O sea, Sí, ¿cuántos puntos más o menos tenemos que hacer entre los 3? ¿Como 27? sí, tendrían que ser 27 puntos Gracias, hermano. para sacar el 9, diríamos, ¿no? Bueno, entonces espero que les pueda ayudar eso un poco y si en el otro examen sacan 8, por ejemplo, no se desanimen, esfuércense para que puedan promediar al menos el 9 o llegar al 10, que eso es lo que se quiere, ¿ok? Y si no, no se preocupen tampoco, el examen final se aprueba con 6 de calificación. Entonces, si alguien se va al examen final y saca 6 de calificación, tiene aprobada la materia.
ventaja de exentar en los exámenes es para obtener una calificación más alta y eso repercute al final en su promedio total de todo el programa, ¿no? Eso es lo que ayuda. Muy bien. Mi internet se corta un poco, me dice Rocío. Y bueno, perdón, hermanos, perdón. Sí, sí, a mí me sale un poco la leyenda de que mi internet está inestable. Bueno, dicen que todas las cosas se parecen a su dueño. Uno también anda medio inestable. Bueno, esperemos que no interfiera tanta la comunicación con los cortes que tengamos. Bueno, acercarnos al Antiguo Testamento es siempre con la intención de poder encontrar a Dios. Eso creo que deberíamos saberlo, más allá de satisfacer una necesidad de conocimiento, es encontrar a Dios. Y me parece que en esa búsqueda de Dios, sumergirnos a estos libros nos confrontan o nos desafían a, a encontrarnos con algunas historias, conceptos, imágenes que a nuestra mentalidad son chocantes e incluso son inaceptables, ¿no? Y que evidentemente este tipo de acciones que encontramos o personajes que encontramos en el Antiguo Testamento y que diera la idea de que es Dios mismo quien lo acepta, Dios mismo quien lo manda, Dios mismo quien lo quiere, ha provocado un rechazo sistemático del Antiguo Testamento y en el mejor de los casos, muchos no le damos importancia al Antiguo Testamento. Ese ya en el mejor de los casos. No le damos importancia, no nos gusta y por lo tanto no entramos mucho en esos terrenos. O sea, hemos navegado en el Antiguo Testamento muy por arriba, ¿no? Muy por la superficie y no nos gusta sumergirnos más porque nos encontramos a estas situaciones. En el peor de los casos, como lo hemos mencionado, terminamos desdeñando total y completamente el Antiguo Testamento, eh, aduciendo un montón de cosas, ¿no? Un montón de herejías que no son nuevas, ya se vienen arrastrando, que hemos platicado en otras clases, y que me parece que eso sería lo más grave que tendría un cristiano, el no reconocer en estos libros la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir descubriendo poco a poco, hermanos y hermanas, la importancia que tiene el sumergirnos en el Antiguo Testamento y dar algunas pistas que nos permita eh, sumergirnos y no encallar, ¿no? En una metáfora de un submarino. Se sumerge en aguas profundas, trata de ir por lugares donde no se quede atascado, ¿no? Y esa es un poco la intención que vamos a ir desarrollando durante todos estos cursos que tendremos sobre el Antiguo Testamento. Bien, ahora en esta clase me propongo terminar los problemas teológicos a los que nos encontramos en el encuentro con el Antiguo Testamento, pero no voy a ver todos, no, porque evidentemente hay algunos, los estaremos mirando no solo en esta clase, sino en la clase de teología también, pero hoy tendré un ejemplo que me parece importante y actual que tiene que ver con el pueblo de Israel, ¿no? Que tiene que ver con el pueblo de Israel. Entonces, esto es algo que permea totalmente el Antiguo Testamento y nosotros tendríamos que ver algunas pistas que nos permitan ubicar a este pueblo en la justa perspectiva, no solo de los sucesos narrados en el Antiguo Testamento, sino a la luz del Nuevo Testamento y a la luz de los sucesos actuales. Así es que voy a compartir la pantalla para presentar la clase. Y entonces nos vamos a enfrentar a los problemas teológicos que encierra el Antiguo Testamento.
Aunque son numerosos, como se los había comentado, habremos de centrar para efectos de esta clase solo porque estamos en aspectos introductorios, solo como un ejemplo. Estaremos centrándonos en uno que provoca cierta dificultad a muchas personas y evidentemente inquieta al pueblo cristiano, que tiene que ver con la elección de un pueblo llamado Israel. Recuerden, hermanos, que la denominación pueblo de Israel en estos términos tiene una connotación religiosa, no política, porque ya expliqué que la denominación, el reino del norte se le llamaba Israel y al reino del sur se le llamaba Judá. Cuando desaparecen las tribus del norte, los judíos adoptan de manera aleatoria, ¿no? O de manera simultánea los términos judíos o el pueblo de Israel, que ese será un término que vendrá a arrastrarse durante muchos siglos y que recogerá la tradición cristiana. Bien, entonces, cuando hablamos de Israel, estamos hablando de un pueblo unido, de un pueblo que está bajo la denominación de un mismo origen. Formulado de forma sencilla, mucha gente se extraña y se escandaliza y creo que sucede mucho y sigue sucediendo, de que Dios aparezca siempre en el Antiguo Testamento de parte de los israelitas. Esta es una visión muy parcial o una lectura que alguien podría hacerse del actuar de Dios en función de Israel, ¿no? Porque parece ser que en esta lectura parcial se mira a Dios siempre del lado de Israel, como el Dios que justifica a Israel, el Dios que le banca a Israel, el Dios que no le importa todo lo demás, ni le importa nada de lo que sucede alrededor, mucho menos los pueblos paganos, porque a ellos los condena y los castiga, ¿no? Parece ser que en esta lectura parcial encontramos a un Dios que, por un lado, bendice a su pueblo y por el otro lado, castiga y ordena a todos los pueblos que persiguen y oprimen a Israel. Incluso, ¿no? Y eso lo miramos en la lectura que parece ser del libro de Jueces, de Josué, que despoja de esas tierras que les pertenecían a estos pueblos con la única condición de dárselas a su pueblo. En esta visión parcial que tenemos del texto bíblico, la pregunta que se plantea, la pregunta que se hace es, ¿cómo puede compaginarse esto? ¿Cómo puede tener relación? ¿Cómo puede tener coherencia este tipo de actitudes? Pensando en un Dios universal, en un Dios que es el creador de todo y consecuentemente padre de todos los seres humanos, ¿no? Parece ser que en esta visión parcial que se plantea en la elección de Israel, Dios solamente está a favor de uno diríamos, y el resto son como los enemigos, ¿no? Son como algo separado. Es como pensar que un padre solamente ama a uno de sus hijos y al resto, ¿no? Que también nacieron de él, que vienen de él, los termina rechazando, abandonando. Uno no podría entender la visión de Dios desde esa perspectiva. Ese es el problema que planteamos en la elección de Israel. Quien formula esto, hemos de decir, quien piensa quien hace esta lectura parcial de la elección de Israel, no conoce realmente a profundidad el Antiguo Testamento. Necesita mirar todo en su conjunto para poder llegar a una conclusión mucho más equilibrada y no parcial en este punto. Podríamos decir, hermanos, que a lo sumo, según el texto bíblico, Dios protege a su pueblo a los comienzos, en sus orígenes, ¿no? Parece ser que Dios va guiando
a su pueblo desde los comienzos, está con ellos, los acompaña, los saca de Egipto, los acompaña en el desierto y los instala en la tierra prometida. Los cruza en el Jordán y los instala en la tierra que él prometió donde fluye leche y miel. Pero un lector comprometido con el texto bíblico, con el sentido del texto, habrá de advertir que después Dios lo trata con igual o con mayor dureza que a los egipcios o a los cananeos. Fíjense, hermano, cómo Dios, ¿no? En la etapa de los jueces, por ejemplo, en la etapa de la monarquía, en la etapa de los reinos, ¿no? Vemos que Dios trata con igual o mayor dureza a su pueblo, que tanto a los egipcios, a los cananeos, a los filisteos, porque este pueblo que él eligió y que el texto bíblico lo va a resumir en una figura llamada Abraham, se deja arrastrar por la injusticia y la idolatría, que son las dos causas fundamentales por las cuales el Señor trata con profunda dureza a el pueblo de Israel, ¿no? Podemos estar a favor o en contra de los judíos actualmente. Hoy, hace meses atrás, Israel estuvo en el foco de atención, en el ojo de huracán, principalmente por los conflictos que existen en la franja de Gaza, ¿no? Con los palestinos que habitan en ese pequeño lugarcito que está rodeado, por un lado está Egipto y por el otro lado está Jerusalén, ¿no? Vemos que hubo una postura, unos a favor de los palestinos, habitantes de la Franja de Gaza, y otros a favor del pueblo de Israel, ¿no? Podemos estar a favor o en contra, o nuestro pensamiento podría diferir, si Israel sigue siendo el pueblo de Dios actualmente, si ha dejado de serlo, si Israel, ¿no es cierto?, ha dejado su esencia, que ya no es el mismo que nosotros lo podemos ver a través del texto bíblico. Ahora Israel se ha convertido en algo totalmente diferente, más allá de las posturas políticas, incluso religiosas, ¿no? De que hay personas que son atraídas por las costumbres judaicas y cristianos, miembros de nuestra iglesia, que siguen siendo seducidos, ¿no? Por esta idea de la elección de Dios hacia Israel. Y entonces, bueno, se convierten en judeocristianos, ¿no? O judío-mesiánicos, como hoy se le conoce. Más allá de las posturas, debemos reconocer, y eso nadie podría discutirlo, que Israel es uno de los pueblos que más ha sufrido en la historia. Lo que hemos podido percibir a través de los documentales sobre los campos de concentración en la dictadura nazi, ¿no? Que ha sido realmente una página de la historia muy oscura, muy dolorosa. El Holocausto sigue siendo una herida que ha quedado marcada en la impronta no solo de la mentalidad judía. Me parece que en el imaginario mundial, ¿no? Sigue siendo una página muy, muy oscura. Esto que vivieron principalmente los judíos, y digo principalmente porque no fueron los únicos que sufrieron bajo el régimen nazista. Hubo otros grupos, muchos más minoritarios, que sufrieron la persecución, la muerte, ¿no? El exterminio que se quería. Esta experiencia que Israel, en la actualidad, el Israel moderno, ¿no? que tuvo, no difiere mucho, no se separa mucho del dolor que este pueblo ha experimentado en las distintas deportaciones. Llámese el pueblo del norte en la deportación a Siria, llámese el reino del sur en la deportación babilónica, ¿no? El sometimiento al que este pueblo se ha visto
en todos los tiempos. O sea, cada potencia que se levanta en la historia, Israel es el centro de atención. Ha sido sometida de manera continua por distintas potencias extranjeras, por los asirios, por los babilónicos, por los persas, por los griegos, por los romanos. Hubo una gran dispersión de los judíos por todo el mundo, ¿no? Hasta que en 1900, no sé si es 14 o 44, Israel vuelve otra vez, proclama su independencia, se instala en la tierra, ¿no? Que ahora están teniendo como un estado político, pero la verdad es que Israel ha sido un pueblo que no solo ha pervivido en el tiempo, que no solo se ha desarrollado en el tiempo, sino que también eh, ha pagado muy caro, ¿no? Muy caro, si lo vemos en el sentido bíblico, la desobediencia que tuvo para con el Señor. Y todo esto que nosotros estamos mirando lo cuenta el Antiguo Testamento. Entonces, no es que Dios sea muy complaciente solo con Israel y muy malo, permítame plantearlo en esos términos, bueno con Israel y malo con los demás pueblos. Esto en aspectos teológicos tiene una razón mucho más profunda. Concluimos entonces en estas primeras ideas que los libros del Antiguo Testamento no hablan de un pueblo mimado por parte de Dios. O sea, aunque hay muchas referencias muy tiernas, ¿no? La niña de mis ojos, mi especial tesoro, yo te amé, te rescaté, daré naciones por tu vida, en fin, aun cuando hay muchas expresiones de ternura, no tiene que ver con una predilección total y absoluta de parte de Dios, sino más bien de un pueblo. Cuando miramos todas estas experiencias, vemos a un pueblo que está aprendiendo, que aprendió a través del sufrimiento, a través de todo este clamor. Nosotros miramos en todo el Antiguo Testamento mucho clamor de parte del pueblo cuando son oprimidos por las potencias extranjeras. Este pueblo aprendió a través de hecho a conocer y amar a Dios. Esto es muy importante, porque en términos teológicos, ¿no? Nosotros tendríamos que plantear el sentido de la elección de Israel. Y el sentido de la elección de Israel, bueno, ahí me quedé un poco callado porque me apareció el letrero que estaba un poco inestable el internet. El sentido que tiene el pueblo de Israel en este caso, ¿no? El sentido teológico ha provocado en primera instancia que Israel en su devenir del tiempo haya gestado un nacionalismo exclusivista, ¿no? Exclusivista. El pueblo que ha sufrido por el rechazo, por su origen, es un pueblo que también desarrolló el mismo rechazo, el mismo antisemitismo, lo desarrolló también el pueblo de Israel. Entonces, me parece que enfrentarnos a esta elección en el Antiguo Testamento, porque insisto, desde el capítulo 11 o 12, que empieza el llamamiento de Abraham hasta que termina, todo tiene que ver con Israel, toda la experiencia es de este pueblo, debemos recuperar el sentido primordial que tuvo esta elección. Y el sentido primordial es que este pueblo, a diferencia de los demás pueblos, repito, este pueblo, a diferencia de los demás pueblos, aprendió a conocer y amar a Dios a través del sufrimiento. Una crítica, hermanos, que podemos hacer en un sentido profético, creo que hoy, ¿no es cierto?,
quien condenase, y principalmente las mentalidades de la cultura occidental se presta mucho a esto, quien condena los avatares, las formas, las maneras que tiene esta elección del pueblo de Israel, realmente podemos presuponer una hipocresía. Porque a veces enjuiciamos al Antiguo Testamento por los aspectos de explotación y de sometimiento, principalmente que Israel ha tenido, pero hoy en nuestra cultura cristiana se ha sometido se ha explotado a los países del tercer mundo. Hoy los famosos llamados nuestros países tercermundistas, ¿no? Con una connotación me parece despectiva, ¿no? Cuando hablamos de los países de primer mundo y los países tercermundistas, ya estamos hablando de una separación clasista, que también eso permea en la cultura cristiana. También está presente. Es decir, que los cristianos del primer mundo, así llamados, ¿no? Han ejercido cierta superioridad en muchos sentidos, principalmente en aspectos teológicos, porque durante muchos años la cuna de la teología, el pensamiento teológico, las directrices de cómo deberíamos entender a Dios, cómo deberíamos acercarnos a Él, vino de Europa, ¿no? Principalmente Alemania. Entonces, esa teología, ¿no? Permeó durante mucho tiempo nuestros países llamados así tercermundistas, ¿no? Y no hace mucho tiempo, la teología latinoamericana vino a ser como una respuesta a la teología europea, ¿no? Porque nosotros leíamos nuestros sucesos, la manera en que las grandes potencias seguían invadiendo nuestros pueblos, nuestros territorios, seguían tomando una política de injerencia muy fuerte, ¿no? En muchos países de Latinoamérica. Nos dimos cuenta que eso que nosotros estábamos viviendo, ya sea en Venezuela, en México, en Honduras, en El Salvador, en Argentina, en lo que es Latinoamérica, nos dimos cuenta que estábamos dando respuestas a esos sufrimientos a partir de las concepciones de la teología europea, ¿no? Y siempre la cultura europea tuvo por sí sola una tendencia colonizadora, por sí sola ha tenido un pensamiento de invasor, ¿no? Y bueno, nuestras historias de nuestros pueblos se sustentan en su gran mayoría por la colonización que se ha tenido. Y a veces se ha acusado a la Biblia de poner a Dios, ¿no? De parte de esas formas de pensar. Entonces, la teología latinoamericana recuperó ese sentido y dijo, no, nuestros sucesos que estamos viviendo debemos leerlos, debemos entenderlos a la luz de la concepción de la palabra del texto bíblico a nuestras realidades. Y ahí recuperó mucho sentido el Antiguo Testamento, muchísimo, muchísimo, porque en el Antiguo Testamento se mira las cuestiones de injusticia social, de corrupción política, de manipulación, de abuso en el aspecto religioso, la pobreza absolutamente, ¿no? Los aspectos capitalistas siempre queriendo generar más a costa de los pobres, la mano de obra barata, la explotación que se tiene, ¿no? Tanto de los recursos naturales como de los recursos humanos de los pueblos latinoamericanos. Entonces, me parece que hoy, si nosotros miramos los sucesos a la luz del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que ni la Iglesia Católica de Occidente, ni siquiera nosotros, los evangélicos, hemos padecido a lo largo de la historia ni la mitad que los judíos a lo largo de la suya, ¿no? Y aunque no hemos padecido, creo que hemos hecho muchos males, y con el debido respeto, la Iglesia Católica hizo mucho mal durante muchos siglos, ¿no? Muchos siglos. Hizo
hizo mucho daño y lo hizo siempre en nombre de Dios. Pero los evangélicos no estamos lejos de eso, ¿no? Hoy con muchas formas de pensar, con muchas maneras de explotar al pobre, ¿no? Se utiliza el nombre de Dios para vivirlo. ¿Qué debemos entender entonces cuando vemos una realidad como nosotros, ¿no? Una realidad que nos acompaña en nuestra identidad como pueblos latinoamericanos. En relación al texto bíblico, es que la Biblia no ofrece un solo punto de vista sobre esos hechos. Y esto es algo que debemos nosotros siempre tomar en cuenta. El texto bíblico va a plantear distintas opciones o distintas formas de acercarnos a la idea de que Israel pueda ser el único pueblo y que no hay otro pueblo y los demás estamos fuera. Y si nosotros lo ponemos en comparación en nuestros juicios de valor que hacemos actualmente respecto de las conquistas que nuestros países han tenido, podemos decir que nosotros mismos no vamos a estar de acuerdo cuando enjuiciamos los sucesos de la historia. En España, por ejemplo, hay gente que todavía defiende el fenómeno de la Inquisición española. Hay gente que dijo que está de acuerdo, que dice que estuvo bien, ¿no? Que eso haya sucedido. Y hay personas, o hay otro grupo de personas que condena esa. Fíjense, un mismo hecho puede ser visto desde dos ángulos, ¿no? En nuestros pueblos latinoamericanos. Hay gente, hermanos, que todavía considera que el descubrimiento y la colonización de América se llevó a cabo de forma bastante humana, a pesar de numerosos fallos, ¿no? Es decir, hay una, ¿cómo se llama? Una justificación ante los hechos de barbarie, ¿no? Ante el avasallamiento que tuvieron los invasores, los españoles en nuestros distintos pueblos. E incluso hay historiadores que defienden la historia de la conquista como algo bueno, como algo necesario, y pasan por alto el derramamiento de sangre, pasan por alto que los conquistadores anularon toda identidad de los pueblos autóctonos, que vinieron a imponer no solo su forma de pensar, sino también su forma de creer, y que vinieron a una explotación total y completa de los recursos naturales que los pueblos tenían. Es decir, que hay gente que lo ve desde el otro ángulo y lo mira como una crueldad terrible, ¿no? Como una situación que no debería de suceder. Este hecho, ¿no? Estos hechos que en sí mismos son complicados, son difíciles, podemos ver que hay dos puntos, que hay diferentes matices que nos comparten estos sucesos. Por lo tanto, si esto sucede ahora en nuestro tiempo, no es raro que en Israel encontremos también diversas perspectivas al enjuiciar su pasado. Y habrá narradores del texto bíblico que justificarán algunas acciones, ¿no? Y habrá otros que lo mirarán desde otro punto de vista y dirán no, y lo condenarán, ¿no? Por algún lado habrá narradores, un ejemplo vimos en la clase pasada, ¿no? Que alabarán la gesta, que alabarán la conquista, que alabarán la guerra que hubo, y después en el tiempo los profetas condenarán enérgicamente esa guerra, esa conquista, porque evidentemente un solo suceso hace que las personas y el texto bíblico no se escapan a este enjuiciamiento. Los narradores e historiadores contarán los orígenes del pueblo de una manera tan nacionalista que a veces se presta a grave escándalo, porque lo hará, la historia la narrará a través de campos enormes sembrados de cadáveres, ¿no? Con cantidades exorbitantes de muertos, de hombres, de mujeres, de niños, de animales, etcétera. Y eso provocará que para muchos enfrentarnos a esos relatos
se nos haga muy, muy difícil de entenderlos, ¿no? Sin embargo, es la manera que tiene el narrador de poder decir: Israel se construyó con base a estas guerras, a estas conquistas, y nosotros teníamos a Dios de nuestro lado, ¿no? En su deseo de demostrar que Dios quiere a Israel y lo protege, cargan las tintas, ¿no? Cargan todo el arsenal contra los pueblos enemigos. Y eso será como una forma de justificar el propio historiador, ¿no? Justificar su origen. Y mientras más el origen sea con conquistas, mucho más es el prestigio y, por lo tanto, el respeto que debería de tener. Pero también, hermanos y hermanas, se ofrecen otros puntos de vista. Hay otras maneras de contar el texto y principalmente lo miraremos con los profetas. Israel es el único pueblo que, al contar su historia de forma sistemática, la viene contando de una manera, creemos todos, magistral. Comienza hablando del origen común de la humanidad, presentando a todos los hombres como hermanos que se dispersan por la tierra. Y un aspecto teológico muy importante de la elección de Israel es que antes de existir el pueblo elegido, existe una humanidad creada por Dios. Entonces, la interpretación de la elección del pueblo de Israel no debe darse desde un punto de vista exclusivista ni nacionalista, como después se planteará, sino que el Espíritu Santo inspirará a algunos redactores, ¿no? Y dirán: a ver, antes de que ustedes fueran pueblo y de que fueran elegidos y que vengan de un solo hombre llamado Abraham, ¿no? Antes de eso ya había otros pueblos. Había otras personas, pasó muchas cosas, ¿no? Porque en el principio Dios creó a Adán, y Adán, en un sentido general, tiene que ver con la humanidad completa, con la universalidad, ¿no? Entonces, esto será muy importante porque a la luz de esta reflexión de ubicar a Israel en el lugar correcto, ¿no? Hace que nosotros no miremos a Israel desde su elección, sino que miremos el propósito de Dios en la creación con toda la humanidad, ¿no? Con toda la humanidad. Y evidentemente nosotros incluidos. Como consecuencia lógica de este pensamiento, las tradiciones patriarcales del Génesis siempre van a exhortar al buen entendimiento con los extranjeros. Habrá una muy buena relación con los extranjeros, ¿no? Egipcios, fenicios, sirios. Mismo Abraham vendrá de un pueblo extranjero, no nacerá del pueblo santo, de la nación santa, porque no existía en esos momentos. Entonces, ese venir, ¿no? Y esa buena convivencia que tenían los relatos patriarcales, será el reflejo de lo que en esencia Dios, cuando creó a Adán, ¿no? Lo hizo para plantear el concepto universal de su amor y de su gracia. Además, como lo hemos indicado anteriormente, los historiadores dicen claramente que Dios también castiga a su pueblo cuando resulta necesario. Es decir, no solamente los historiadores van a establecer narraciones que tienen que ver con estas gestas heroicas, sino también va a plantear que si hay desobediencia, el pueblo entonces va a sufrir por ello. Y lo vemos claramente en el libro de los Jueces. Los profetas en la otra etapa, ¿no? Ya cuando el pueblo ha avanzado, la monarquía se ha instalado, ¿no? Y empieza a surgir el movimiento profético, estos van a tener una postura mucho más crítica en relación a Israel, mucho más crítica. Los profetas entenderán la elección de Israel no como un lugar VIP, sino más bien como un momento de una gran responsabilidad. Reconocen a Dios
que Dios ha favorecido mucho a su pueblo. Eso hay un reconocimiento y hay muchos cantos que tienen que ver con oráculos, perdón, que tienen que ver con la idea de que Dios ama a su pueblo y que lo ha bendecido y lo ha favorecido. Sacándolo de Egipto, el éxodo será un evento que los profetas recordarán, pero eso no es motivo para sentirse seguros, ni para responder con mayor generosidad a dichos beneficios. Esto es algo muy importante, ¿no? Por eso está remarcado. El hecho de que los profetas en sus oráculos reconozcan que Dios ha favorecido a su pueblo no significa que Israel está en una condición diferente o distinta a los demás pueblos. Más bien, Israel tiene un gran compromiso. Israel tiene una tarea que cumplir en función de ser pueblo elegido de Dios, ¿no? Por otra parte, cuando recuerdan la historia pasada, no se centran en los pecados cometidos por los otros pueblos, hablando de los profetas, sino en los cometidos por Israel. Cuando los profetas retrotraen la mirada hacia el pasado, no lo hacen en función de lo que han hecho los otros pueblos paganos, más bien lo hacen en función de lo que Israel ha hecho, ¿no? De lo que Israel ha cometido, principalmente la desobediencia en la idolatría. Y hay un ejemplo muy interesante en el profeta Amós, ¿no? Que como dice la lámina, esas palabras que pronuncia el profeta Amós pudieron sonar muy diferentes, muy fuertes, incluso blasfemas a sus contemporáneos, ¿no? Vamos a leerlo en Reina Valera. Yo he planteado otra versión, pero en Reina Valera, Amós 9:7 dice: hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? En esta versión que está en esta diapositiva dice: no sois para mí como etíopes israelitas. Ya esta comparación, ¿no? Ya suena muy fuerte, ¿no? Ya el hecho de que vos te considerás el mejor, el único, el elegido, y que Dios te baje de ese lugar y te diga: a ver, para un poco, te quiero preguntar, ¿no pensás que tanto el etíope como vos, israelita, son iguales para mí? Y fíjense lo que dice el mensaje profético. Si saqué a Israel de Egipto, hablando entonces del pueblo elegido, es decir, si yo Jehová, yo el Señor, con mano fuerte, con brazo extendido, etcétera, saqué a Israel de Egipto, haciéndolo pasar por el éxodo, ¿no? Dice: yo también saqué a los filisteos de Creta y a los sirios de Kir. Es decir, que según este texto, hubo otras liberaciones, ¿no? No solo Israel fue liberado, no solo Israel sintió la mano fuerte, el brazo extendido de Jehová. También los filisteos y los sirios. Parece ser que el texto nos está hablando de que hubo otros éxodos de otros pueblos y que en ellos también intervino el Señor. Es como decirle: a ver, no sos el único, ¿no? Baja un poco el cambio, le dijo Dios a Israel. Bajate un poco de la nube. No pienses que solamente porque yo hice todo lo que hice en ustedes para sacarlos de Egipto, no pude hacerlo con otros pueblos. Es imposible decir algo tan duro en menos palabras. Tan duro en menos palabras, sobre todo para el ego nacionalista que Israel había desarrollado durante los siglos de su existencia. Lo que Israel considera un episodio único y exclusivo en la historia universal, que fue su salida de Egipto, es puesto al mismo nivel de las emigraciones de filisteos y de sirios. Y fíjense qué pueblos viene a utilizar el Señor.
a quién el Señor utiliza en términos comparativos del evento que sucedió a Israel y a los mayores enemigos de ellos, a los filisteos y a los sirios, a sus mayores enemigos. Esto, hermanos, para alguien que se siente intocable, alguien que se siente muy, que se siente único, ¿no? Sería muy difícil que lo pudiera aceptar. Amós no niega la intervención de Dios en Egipto. No la niega y dice, sí, Dios estuvo con nosotros. Nuestros padres fueron rescatados por Dios de la esclavitud en Egipto, pero ese mismo suceso, el profeta lo amplía a la historia de los otros países. Es decir, Amós no desmiente la historia de Israel, sino que hace sagrada la historia universal. No solo la elección de Israel está centrada en la elección de Dios como tal, sino también en la decisión de Dios de incluir a otros pueblos como suyos, eliminando con ello presuntos privilegios del que se consideran pueblo elegido. En el Antiguo Testamento, entonces, como es lógico, hermanos, y vamos terminando este punto porque es solamente un aspecto que quise tocar, traer a la clase para saberlo. El Antiguo Testamento, como es lógico, podemos encontrar posturas para todos los gustos, ¿no? Y dependiendo la tradición que encierre el texto bíblico, será la tradición que enaltecerá algún punto o algún otro punto no le será de mucha importancia. Sin embargo, no es justo recordar solo las partes negativas, como lo hemos hecho. Junto a la corriente nacionalista y xenófoba, es decir, que esta actitud, ¿no?, de racismo, Israel la tuvo mucho tiempo. Ahora hay como un cambio de papeles. Ahora quien es rechazado, quien es abandonado es Israel. Encontramos textos de una apertura universal, que será la línea adoptada por Jesús y los primeros cristianos. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar la luz que tiene que ver con nuestra posición ante todo esto, ¿no? Nosotros no somos judíos, no somos israelitas. Y por lo tanto, necesitamos encontrar la hermenéutica o la clave de interpretación de la apertura universal para la cual nosotros tenemos que entrar, ¿no? Y solamente menciono esto, fíjense, cuando Jesús en la sinagoga de Nazaret, no dato menor, se enfrenta a las posturas nacionalistas que todavía venían trayendo, se dan cuenta, no solo con los samaritanos y con todo el mundo pagano, no había ningún contacto, ¿no? Cuando Jesús se enfrenta a estas posturas nacionalistas de quienes se consideran superiores a los paganos, él no aduce argumentos nuevos. Él no toma nuevos argumentos para decir, no, a ver, necesitamos entender que ahora en mí todos deben entrar. No, no, no. Él toma como base muchos argumentos antiguos y solo basta este ejemplo que encontramos en el profeta Elías y Eliseo. Vamos a leer Lucas, capítulo 4, y vamos a ver qué tan fuerte es este pasaje, como lo fue las palabras del profeta Amós, ¿no?, a sus contemporáneos. Lucas 4, 24 al 27 dice: de cierto os digo, está hablando Jesús, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, tierra gentil, tierra pagana, no pertenecía al pueblo de Israel, sino que era ajeno a las promesas de Dios. Y versículo 27.
Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino uno que era parte del pueblo enemigo de Israel, que era Naamán, ¿no? El sirio. Este texto, por eso el versículo 28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y claro, o sea, era como ahora entender y decir, bueno, creo que no somos los únicos, ¿no? Y ya desde antaño, Dios había mostrado la universalidad de su apertura, de su salvación a todos los pueblos. La elección a Israel no se centra en que Dios tuvo un favorito y eh, siempre hizo lo mejor para él, sino que Dios siempre mostró su bondad y su misericordia a todo el mundo. Y otro ejemplo, y con esto termino, en el Concilio de Jerusalén, Santiago, Jacobo, ¿no? Demuestra que Dios elige también a los paganos citando un texto de Amós. Primero veamos qué está pasando en Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15, del 14 al 19. Dice, Hechos 15, 14 al 19. Simón ha contado cómo Dios visitó, está hablando Jacobo en el concilio, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Este texto, esta expresión que aparece en labios de Jacobo es la expresión que aparece en el texto profético de Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12. Y el texto de Amós dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. No tenemos tiempo para explicar todo el material que aparece en el Nuevo Testamento que hace pensar que la elección de Israel no tiene que ver con un Dios exclusivista, ¿no? Un Dios que solo mostró favor para uno, ¿no? Y despreció total y completamente a los otros. El Dios que encontramos en el Antiguo Testamento será un Dios universal, será un Dios que mostrará su bondad incluso a los enemigos de Israel. Incluso habrá textos proféticos que mencionarán a Babilonia como el brazo de Jehová, como el brazo ejecutor de la voluntad de Dios, lo mostrará como siervo del Señor al pueblo enemigo de él. Y en el Nuevo Testamento miraremos que el Apocalipsis cerrará con una visión del Cordero de Dios, ¿no? Donde de toda nación, tribu, lengua, pueblo, están adorando al Cordero. Y ahí nosotros vemos la universalidad de la elección, diríamos, de Dios, no solo para con su pueblo Israel, sino también para con todos nosotros. En definitiva, quien conozca y valore el Antiguo Testamento en su conjunto, nunca podrá decir que Dios solo se preocupa de su pueblo o que el amor que siente por él se manifiesta de manera exclusivista. Realmente Dios, hay evidencia sólida, total, completa, que muestra su amor y su bondad más allá de las fronteras de Israel. Y entonces, así es como damos por concluido este acercamiento, en este caso, a un problema teológico que tiene que ver con la elección
de Israel. Es solamente un planteamiento muy general, pero que nos permite ubicar el actuar, el papel que jugó Israel en todo el desarrollo del pensamiento del Antiguo Testamento, pero debemos hacerlo siempre a la luz no de pensar que Israel, que necesitamos ser israelitas para entrar en esas expresiones de que nosotros somos especiales para Dios, sino más bien verlo desde la perspectiva de decir, bueno, cómo Dios trató a su pueblo, cómo Dios trató a todas las naciones y cómo esa gracia también nos alcanza a nosotros. En términos generales, hasta aquí cerramos, hermanos, los acercamientos iniciales de algunos problemas que podríamos enfrentarnos en el estudio o en el análisis del Antiguo Testamento. Estamos hablando de las ciencias naturales, el conflicto que a veces se da entre la Biblia y las ciencias naturales, hablamos de los conflictos históricos, hablamos de los problemas morales que existen en el texto bíblico, y ahora vimos uno de los muchos problemas teológicos que podemos encontrarnos en ellos. Tal vez tenemos ahora mucho más preguntas que respuestas, pero yo les suplicaría que tuviésemos paciencia para que a lo largo de toda la cursada podamos ir dando respuesta puntual a cada uno de ellos. Pero para mí era muy importante advertir desde un principio este tipo de situaciones que están en el texto bíblico y algunas ideas de cómo poder abordarlo. ¿Ok? Bien, antes de irnos al receso, ¿hay alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Quiero abrir este tiempo por si alguien tiene alguna duda o alguien que quiera aportar algo. ¿No? Bueno, no sé si sentirme tranquilo o sentirme preocupado. A veces cuando uno no pregunta no es porque le haya quedado bien claro el tema, sino porque le quedó más difuso. A ver, entiendo ahora, hermanos, que a veces, muchas veces no preguntamos porque o nos da pena, y está bien, yo también lo he sentido, o porque desconocemos un poco el tema y entonces no sabríamos qué es lo que realmente se nos está planteando en la clase. Pero por eso decía al final, no se preocupen por eso. Lo importante es que lo vayan ustedes viendo, que lo pongan en su radar de su interpretación bíblica y bueno, sacar el mejor y mayor provecho que podamos tener. Bueno, si no hay ninguna duda o pregunta, vamos a ir al receso y después vamos a entrar a una serie un tanto extensa, diría, que tiene que ver con los valores que encierra el Antiguo Testamento. Me parece que hoy vamos a encontrar un mejor remanso. Vamos a salir un poco de las aguas turbulentas a las que nos metimos, ¿no? De todo esto que aparece en el texto. Y ahora vamos a soslayarnos un poco y que me parece que tendríamos ideas maravillosas después de esta clase para armar sermones que tengan que ver con el Antiguo Testamento. Les puedo asegurar que ahora lo que vamos a ver a continuación, no esta parte, no planteen sermones con base en los problemas que nos confronta el Antiguo Testamento, porque se van a meter en un embole, hermanos, que no va a ser bueno. No se metan todavía hasta que lleguemos a la clase de hermenéutica, terminen sus clases de teología, que avancemos más en el texto bíblico. Ahí recién vamos a poder entrar. Pero lo que vamos a ver a partir del receso, sí, ahí sí podemos armar sermones maravillosos que harán que nuestras iglesias, nuestros miembros, si ustedes son maestros o maestras consagrados, puedan inculcarle a sus alumnos su amor y su devoción por la enseñanza del Antiguo Testamento. Así es que sin más, tomamos 5 minutitos y volvemos a la clase.